En el marco de las Quintas Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, los derechos humanos en el actual contexto sociopolítico que se llevaron a cabo en la ULPAM, se presentó el libro Profeta del Genocidio, el Vicariato Castrense y los diarios del obispo Bonamín, de Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza. Bonamín fue un obispo salesiano, vicario de las Fuerzas Armadas entre 1960 y 1982. En realidad ejerció el cargo de provicario, que vendría a ser una especie de, en términos sencillos, de obispo auxiliar, pero era la jerarquía del vicariato, es decir, la máxima autoridad, compartida entre el año 60 y el año 75 con el entonces cardenal Cayano, cardenal primado de la Argentina, y entre el 75 y el 82 con el entonces vicario Adolfo Tortolo, que fueron dos figuras preponderantes en esos años del catolicismo, sobre todo de la jerarquía católica argentina. El Vicariato Castrense es una institución que se creó en 1957 a partir de un acuerdo entre el Estado argentino y el Estado del Vaticano, que de alguna manera dio cuerpo o dio forma a lo que existieron siempre, que fueron estos capellanes, pero le dio forma institucional. A partir del año 57 y en adelante hasta la actualidad existe un vicariato, un obispado propio. Es decir, ¿cuál es la característica? Que atiende jurisdiccionalmente a las Fuerzas Armadas, es decir, todas las personas que integran las Fuerzas Armadas de la nación. El libro realiza un primer análisis sobre el vicariato castrense y los capellanes en la Argentina, a partir de los diarios personales de Victorio Bonamín, obispo de las Fuerzas Armadas al comienzo de la dictadura. El rol fundamental que tuvo fue de preparación ideológica, así le llamamos nosotros, un rol formativo en esas Fuerzas Armadas. Pensemos que en la formación de ese momento, y hasta, te diría, hasta no hace mucho, la pata, entre comillas, civil de formación la tuvo la Iglesia Católica a través de sus capellanes. Es decir, las Fuerzas Armadas le dieron un rol preponderante en esa formación. Ellos le llamaban la formación moral y cívica a cargo de los capellanes. Y la formación religiosa, por supuesto. Ahora, esas tres patas, lo moral, cívico, religioso, que le llamaban ellos, tuvo a cargo del catolicismo, es decir, bajo los preceptos, las modalidades y los conceptos del mismo catolicismo. Eso no era nuevo, digamos, para el 57, sino que viene de arrastre histórico, es decir, en ese acercamiento que tuvieron las Fuerzas Armadas con la Iglesia Católica desde fines del 19, pero preponderantemente a partir de los años 20, 30, se vio mucho más claro. Entonces llegan al 57 con la creación de este vicariato, armando la estructura, pero con algo previo, con un camino previo, y llegamos a los años 70 con una capilaridad de esos capellanes y de esa formación al interior de las Fuerzas Armadas mucho más desplegada, mucho más fuerte. La Iglesia Católica cumplió un rol preponderante en la preparación a esas Fuerzas Armadas, colaborando, o al colaborar, a decir, bueno, el enemigo tiene estas características. Fundamentalmente el enemigo es apátrida, el enemigo es antirreligioso, es anticristiano, anticatólico. Entonces con eso es lo que hay que avanzar. Los diarios reúnen la doble condición de fuente historiográfica insustituible y aporte de peso a las causas contra los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar. Al mismo tiempo, son un testimonio en primera persona por el que desfilan junto a nimiedades cotidianas, secuestros, asesinatos y torturas. El aporte mayor que logramos con la investigación es poder haber dimensionado lo que fue la institución del Vicariato Castrense. Es decir, conocíamos el Vicariato Castrense a partir de los testimonios de los sobrevivientes que habían tenido la mala experiencia dentro, digamos, de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado, de haberse encontrado o en un centro clandestino o en una cárcel al capellán, a la voz del capellán, momentos de quiebre total, como puede ser la tortura o después de la tortura, por ejemplo, ahí aparecía el capellán
queriendo reconfortar a la víctima, pero en realidad todos sabemos, y los mismos testimonios de los sobrevivientes lo dicen, que en realidad era para sacar información, para que ellos se autodelaten delante de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que el trabajo la investigación marca es haber tomado dimensión de una institución que cubrió, ya te digo, todo el país, que estuvo presente en todas las unidades militares, porque no hubo una unidad militar donde no hubo capellán. Fue la participación de una institución con un mandato claro, con una serie de lineamientos que frente al accionar represivo lo primero que debían era cuidar la moral de la tropa. Es decir, cuidar la conciencia de esos genocidas que estaban reprimiendo, que estaban torturando.